Ahí está grabando, ¿no es cierto? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, en la clase pasada hemos llegado hasta este tema, entonces ahora vemos una regla mnemotécnica para recordar los valores de la función trigonométrica coseno en algunos ángulos notables. Acá en la primera fila tenemos los ángulos notables. Los estoy señalando con mi puntero. 0, 30, 45, 60 y 90. Entonces, el primer paso es poner del 4 hasta el 0, en escala descendente, números naturales. 4, 3, 2, 1, 0. Segundo paso, saco la raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz de 3 la dejo indicada, raíz de 2 la dejo indicada, raíz de 1 es 1 y raíz de 0 es 0. El tercer paso es dividir en 2 todo. Entonces, este 2 dividido en 2 da 1, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1 sobre 2 es un medio y 0 sobre 2 sigue siendo 0. Y ahí recién tengo el coseno. El coseno es el resultado del tercer paso. Entonces el coseno de 0 grados es 1. De 30 grados es raíz de 3 sobre 2, de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, de 60 es un medio y de 90 0. Este es un artilugio secundario. Lo que en realidad sería ideal es que ustedes sepan la primera fila, los ángulos notables, y la última fila, el valor de coseno, lo sepan de memoria. De todas maneras, cuando la memoria uno duda o falla, pueden apelar a esta regla mnemotécnica para poder desarrollarlos a los valores. Bueno, y aquí está el resumen que es el que deberían memorizar. Los ángulos notables, el seno y el coseno del ángulo. Fíjense que aquí el coseno de 60 grados es un medio y es lo mismo que el seno de su complementario. En 45 grados, tanto la tangente como la cotangente son iguales. Perdón, las tangentes el seno y el coseno son iguales. Eso hace que la tangente sea 1 y la cotangente sea 1, porque es el cociente. La tangente es seno sobre coseno, como son valores iguales, da 1 la tangente. Bueno, a partir de esta tabla se pueden obtener las funciones trigonométricas restantes de los ángulos notables. Estos ángulos que pertenecen al primer cuadrante son los más usados. 30, 60, 45, 90 y 0. Y se acuerdan que para 30 y 60 usamos la mitad de un triángulo equilátero. Y para el de 45 usamos un cuadrado. Eso es como último recurso, si no se lo acuerdan de memoria, lo desarrollan a partir de ahí también. Veamos el ángulo de elevación y ángulo de depresión. Cuando nosotros nos paramos en cualquier lugar del mundo, la línea horizontal de la visión nos marca un límite. De ese límite para arriba tenemos un ángulo de elevación para mirar un objeto que está por encima nuestro. O sea que el observador, el ángulo, el vértice del ángulo está en los ojos del observador. Si el observador está nadando en el mar, la línea horizontal coincide con la línea de separación del agua con el aire. Y el ángulo de elevación podría ser para observar un avión, un helicóptero, una gaviota o la parte elevada de un risco. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Ahí hay un ángulo de elevación. ¿Dónde está el observador? Bueno, yo lo voy a dibujar al observador, pero no se rían porque yo soy un tipo que manejo el arte de la matemática. Ahí está la cabeza del tipo, ahí están los ojitos, ahí está parado el tipo. Y mira el avión que está por encima de la horizontal.
que es una línea paralela a la horizontal de la Tierra donde está parado, y el avión está por encima. Entonces él puede medir con un aparato que se llama goniómetro el ángulo de elevación. Y según la distancia que hay horizontalmente hasta el objeto, puede calcular la altura. Este trabajo hacen los agrimensores. Es bastante común. Pero la cultura que les estamos enseñando ahora indica que se trata de un ángulo de elevación. En contraposición a eso, antes de pasar al otro tema, fíjense en este ejemplo. El ángulo es 7 grados y la altura sobre 10. El seno, 10 la distancia que hay entre el observador y el avión. 10 kilómetros derecho en línea recta desde el observador hasta el objeto. Y tenemos la altura, el cociente del cateto opuesto del ángulo que midió sobre la hipotenusa, que es la distancia directa entre el observador y el objeto, está relacionado por el seno de ese ángulo. Entonces yo puedo calcular a qué altura está volando el avión. Si yo conozco esta distancia horizontal, hasta quedarme justo abajo del objeto, uso la tangente que relaciona la altura con esta distancia horizontal. Y entonces la tangente de 7 grados multiplicada por esta distancia me va a dar la misma altura que en este caso. Bueno, el ángulo de depresión. El observador ahora está parado en el otro lado. El observador está acá. Y ahí están los ojitos del observador. Y entonces mira un objeto que está abajo. Supongamos que este observador está en un precipicio. Y mira hacia abajo el precipicio. Y ahí puede medir el ángulo alfa de depresión. O sea, por abajo de la línea horizontal. En contraposición del concepto de ángulo de elevación, que es por arriba de la línea horizontal cuando se trata del avión. ¿Sí? Fíjense que acá el ángulo de elevación es hacia arriba de la línea horizontal y hacia abajo se llama ángulo de depresión. A ver si lo... Ah, ahí está, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver qué hay de ejemplo. Ah, otro avión. Pero ahora el observador, ¿dónde está? Abajo. En el avión. En el Está avión. arriba del avión. Está ¿El arriba del avión? avión. Claro, porque mide con un ángulo para abajo. Si el observador está aquí, sentado en el avión, entonces la horizontal marca la línea del frente, donde están sus ojitos, y el ángulo de depresión va hacia abajo. Y ahí ve la isla. ¿Está? Ahora, si Sí. nosotros armamos el rectángulo, fíjense este esquema. Tengo un rectángulo, y acá tengo un ángulo, y este ángulo es igual. Aquí el ángulo alfa es igual a este. ¿Por qué? Yo tengo dos líneas paralelas, las voy a dibujar más paralelas, ¿sí? Y así, cortadas por una secante, los ángulos, esto ustedes lo vieron en la secundaria. Alternos, internos, claro, son iguales. Esto es geometría básica, geometría euclidiana básica. Euclides fue un sabio griego que planteó la geometría plana euclidiana con 5 axiomas, que son verdades absolutas, fáciles de entender y no hay necesidad de demostrarlas. Bueno,
Entonces ahí ven ustedes, pero en el gráfico, si yo hago un cuadrado o un rectángulo, me doy cuenta que son iguales, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces da casi lo mismo que si el observador está en la isla y ve el avión, nada más que ahí hay un ángulo de elevación, que es el mismo ángulo. Bueno, hay varios problemas con esto de ángulo de elevación y de depresión. Acá está el ejemplo, ya usando tangente. Entonces tenemos 1200 sobre la distancia. ¿Cuál es, en el ejemplo del avión, 1200? Es la altura, 1200 kilómetros. Entonces, si hay un ángulo de 10, ¿cuál es la distancia? En un triángulo rectángulo así, si este es el ángulo de 10 grados, la altura sobre la distancia es igual a la tangente de 10 grados. Como la tangente de 10 grados es un valor que yo puedo conocer a través de la calculadora, entonces despejo distancia igual a altura sobre tangente de 10 grados. Tengo datos. H y tangente son datos. 1200 kilómetros sobre la tangente de 10, que es un número pequeño menor que 1. ¿Cuánto es? 0,17. 0,17. Hay más decimales, pero con eso basta. Por eso, al ser menor que 1 el denominador, el cociente da mayor que 1200. Entonces la distancia es, y eso está planteado, porque está resuelto el ejemplo, está planteado acá, da 6800 la distancia, kilómetros. Bueno, perdón, 1200 metros, entonces da 6800 metros. Bueno. Vamos a ver ahora los teoremas básicos para resolución en triángulos. Ahora ya nos independizamos de los triángulos rectángulos en los cuales habíamos definido cómo era el seno, el coseno. O sea, para encontrar el valor del seno y del coseno, usamos, y de tangente, usamos triángulos rectángulos. Pero después se pueden aplicar cuando los triángulos no son rectángulos, pero se aplican de otra manera. Este es el primer caso. Estamos hablando del teorema del seno. Y se aplica no solamente en triángulos rectángulos, sino también se aplica en triángulos oblicuángulos, en triángulos obtusángulos. Este que ustedes ven en este momento, particularmente, es un obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados. Para cualquier triángulo, el teorema del seno es válido. ¿Y cómo es? ¿Cómo es la cosa? La cosa es así. A ver, ¿dónde anda el...? Ahí está. La pizarra. La cosa es así. Dice, todo triángulo, la longitud de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos. Fíjense, el seno del ángulo A sería este. El lado opuesto es este, o sea, el lado A minúscula dividido el seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para los tres lados. El lado B con el ángulo B y el lado C minúscula con el ángulo C mayúscula. No el ángulo, sino el seno de ese ángulo. Eso es lo que se conoce como el nombre del teorema del seno. Estas tres proporciones se pueden agarrar de a dos. O sea, si yo tengo dos lados de datos, disculpen, vamos a hacerlo así. Si yo tengo dos lados de datos y un ángulo, o sea, el ángulo A, yo tengo en esta igualdad, tengo tres datos y me queda la incógnita
el ángulo B. Entonces saco primero el seno de B igual a seno de A por B sobre A. Saco un número de aquí, estos tres datos los tengo, saco un número. Entonces ahora el ángulo B es arco seno de ese número, que es seno de A por B sobre A. ¿Se entendió? Sí, profe. Usando, ¿se acuerdan que habíamos establecido de que los 6 datos, hablamos de las longitudes de los 3 lados y las amplitudes de los 3 ángulos, definen categóricamente cualquier triángulo? Si tenemos 3 de esos lados, con herramientas matemáticas sencillas, podemos obtener los valores de los otros 3, de las otras 3 incógnitas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en un triángulo rectángulo, uno de los datos implícitos era que había un ángulo de 90 grados? Todas las combinaciones de lados, por ejemplo, esto se clasifica de la siguiente manera. Las combinaciones son, tengo los 3 lados. ¿Puedo obtener los 3 ángulos? ¿Sí o no? ¿Cómo? Si yo tengo el lado A, el lado B y el lado C, estos son los datos. Sí. Y estas son las incógnitas. ¿Puedo obtener los 3 ángulos? En este triángulo, no, En cualquier triángulo. no, Sí, sí puedo. pero no Ya, faltaría un ángulo. ahora no. O sea, no lo puedo hacer usando no lo puedo hacer usando el teorema del seno, pero sí puedo obtener los datos. ¿Se acuerdan que yo dije que cuando tenemos 3 datos cualesquiera, podemos encontrar los otros 3? Si yo tengo un lado y 2 ángulos, sí puedo obtener los otros 3 datos. Si yo tengo 2 lados y un ángulo, puedo obtener los otros 3 datos. Y si tengo los 3 ángulos, ¿puedo obtener los lados? No. Lo que puedo obtener es una relación entre los 3 lados. Pero el triángulo que me sale tiene la forma de la solución, nada más que no sé, no tengo ninguna referencia de medida, entonces puede ser chiquito, mediano o grande, pero cumple con los 3 ángulos. Es el único caso. Esta primera combinación se llama el problema LLL, o sea que tengo los 3 lados. El segundo problema se llama LAA. Tengo un lado y 2 ángulos. Y el otro tengo LLA. Y el cuarto, el que no tiene una solución exacta, se llama AAA. Estas 4 combinaciones nos permiten llegar a todas las soluciones. En el último caso no va a ser una solución exacta, pero es una solución proporcional. Ahora bien, se usa como herramienta para llegar a esto, se usa el teorema del seno, que lo acabamos de describir, y el teorema del coseno. Esas son las 2 herramientas nuevas que vamos a enseñar hoy. Acá hay un ejemplo del teorema del seno, cómo se aplica, y ahora viene el teorema del coseno. El teorema del coseno dice
que un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, menos el doble de esos dos, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. Y eso es verdadero para cualquiera de los tres lados, de cualquier triángulo. Ahora, como caso particular, supongamos que el ángulo A es de 90 grados. Y este es el lado A, B, C. Este es el ángulo A, este es el ángulo C y este es el ángulo B. Entonces acá queda, si yo quiero sacar el valor del lado A, que está opuesto al ángulo recto, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, menos 2 por los lados y por coseno del ángulo opuesto, que sería A. Pero coseno de 90 grados, que es igual a coseno de A, es igual a 0. Entonces desaparece esto, este término, y nos queda la relación de Pitágoras. La relación de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. Esto obviamente lo tienen que saber de memoria. Profe, ¿Sí? ¿y cómo se encararía un triángulo que solamente tiene los tres lados? Bueno, a ver qué ejemplo tenemos acá. Si no, nos inventamos un ejemplo. No hay ejemplo. No, acá hay un ejemplo. Fíjate que acá tenemos, que es un paralelepípedo. Este lado es paralelo a este y tiene la misma longitud. Este lado es paralelo a este y tiene la misma longitud. ¿Sí? Y dice, en este paralelogramo, los lados miden 6 y 8 y forman un ángulo de 32 grados. Acá está el ángulo de 32 grados. Determine cuánto miden sus diagonales. Si yo quiero medir la diagonal, puedo extraer la mitad del paralelogramo. Esto es 32 grados, esto es 6 y esto es 8. Y acá este lado A es mi incógnita. ¿Sí? Que es la diagonal. Desde el punto B hasta el punto D. Y este era el punto A. Si yo aplico acá teorema del coseno, me queda A cuadrado igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 6 por 8 por coseno de 32 grados. Y ahí obtengo el valor de A. ¿Sí? Esto con teorema del coseno. Raíz cuadrada de lo que, esto es 36 más 64 menos 2 por 6, 12 Ha por dicho 8. 64 y ha puesto 84. Ah, perdón, tiene razón. Digo una cosa porque estoy calculando con la mente otra cosa. Lleva 64, adelantado. voy adelantado. Y ahí es donde uno se manda la macana más linda. En el parcial también, si uno no se concentra, piensa en otra cosa mientras resuelve y mete la gamba. Por eso es importante la concentración y el entrenamiento de la concentración. Eso se logra cuando uno hace los ejercicios. Y no como yo,
mientras hago el ejercicio estoy pensando cómo lo voy a decir y un montón de cosas, dónde lo voy a dibujar, todas esas cosas. Bueno, este valor nos da algo en centímetros. ¿Cuánto da? Bueno, acá está hecho está resuelto. La fórmula es la misma, nada más que en vez de poner los números, pone los segmentos. Y nos da 4,31 el valor de A. La diagonal AC hacemos con otro triángulo. En la diagonal AC lo que dibujamos es lo siguiente. El lado de 6, el lado de 8 y esa es la diagonal. A, C, B. Y nosotros tenemos, si este ángulo es 32, este es el complementario. Suman 90, entonces 58 grados. Entonces, ya tengo para sacar esta diagonal que va a ser igual, esa diagonal al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 6 por 8 por coseno de 58 grados. Fíjense que el coseno se mide en el ángulo que forman los lados de 6 y de 8, que son los involucrados acá. Y es el ángulo opuesto al lado que queremos calcular. Pero esto no responde la pregunta que me había hecho uno de sus compañeros, que es si tuviera un triángulo con los tres lados iguales. Así era, ¿no es cierto? Con solamente los datos de los tres lados, ¿no es cierto? Así era. Así era, Sí, profe. profe. Bien. Entonces vamos a poner una. Yo tengo. Y tengo beta, gamma y alfa. Esto es B, esto es C, y esto es A. Ahí tengo un triángulo con los nombres normalizados. Y entonces mis datos son A, B y C. Y las incógnitas son alfa, beta y gamma. Que es lo mismo, alfa es igual al ángulo A, beta el ángulo del vértice B y gamma el ángulo del vértice C. Esas son las incógnitas. Así planteado. ¿Sí? Sí. Bueno, como yo tengo los tres lados, uso primero teorema del coseno. Cualquiera. Puedo hacer A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2B por C por coseno del ángulo opuesto al lado A, coseno de alfa. En esa expresión, en esa ecuación matemática, porque tiene una igualdad, ¿qué es dato y qué es incógnita? El coseno de alfa. El coseno. Coseno de alfa es la incógnita, es lo único que yo no conozco. Todo lo demás es dato, A, B y C son datos. Entonces de acá yo despejo, coseno de alfa va a ser igual a A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre 2BC. Todo esto es dato. Entonces saco el coseno de alfa. Y después, cuando tengo el valor del coseno de alfa es igual al arco coseno de este valor. O sea, A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre 2BC. Y ya tengo alfa. Uso el teorema del coseno para sacar otro ángulo, suponete el beta,
De aquí saco el beta. Y después hago que gamma sea igual a 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores menos los otros dos ángulos. Y ya tengo los tres ángulos. O sea que agregamos teorema del seno y teorema del coseno para poder, a las herramientas que ya teníamos, que era que la suma de los ángulos interiores dan 180 grados. ¿Sí? Y con Sí, esas profe, tres entendí. herramientas encontramos todos los datos. Entonces podemos resolver el problema cuando tenemos. El primer tipo de problema es cuando tenemos los tres lados. El segundo, cuando tenemos un lado y dos ángulos. El tercero, cuando tenemos dos lados y un ángulo. Y el cuarto, cuando tenemos los tres ángulos. En este nada más, la solución no nos va a dar exacta. Asumimos que 1 vale 1 y después nos da el valor de B y de C. Y nos da una proporción entre los tres. Ese triángulo cumple los requisitos que tiene estos tres ángulos de valores, pero puede dar un triángulo así o puede dar un triángulo semejante, así, donde los ángulos son iguales. En los dos triángulos los ángulos son iguales, pero son dos soluciones para el mismo problema. O sea, acá uno obtiene un racimo, un conjunto de soluciones que solamente guardan una proporción entre los tres lados. Y ahí se da que tienen los tres ángulos de datos. Para los otros tres problemas, la solución es exacta y única. Volvamos. A ver, tengo tres mensajes. Alternos internos. ¿Cómo se llaman esos ángulos? Bien. Ah, esto era anterior, pero sí lo vimos. Seguimos con el teorema del seno, el teorema del coseno, ángulo de elevación, ángulo de depresión. Está un ejemplo, y ya con eso termina la teoría de la unidad 3. Fíjense, ahí está el ejemplo, terminó el ejemplo y terminó la teoría de triángulos y de trigonometría. Vamos a hacer ahora el tema del trabajo práctico. ¿Qué les parece? Ah, estoy en la unidad 3. Ah, este es el trabajo práctico. Sí, señor. Habíamos visto esto. Habíamos visto esto. Aquí estábamos. El día de ayer habíamos visto este ejercicio. Determine sin usar la calculadora todos estos valores. ¿Se acuerdan? Sí, Y ahora vamos a hacer usando no el sistema sexagesimal, sino el sistema bueno, no, al revés. Dado el valor del seno, tenemos que obtener el ángulo. Acá teníamos el ángulo, teníamos que obtener el valor del seno. Acá tenemos el valor del seno y tenemos que obtener el ángulo. Es al revés el problema. Antes nuestro dato era el ángulo, ahora nuestra incógnita es el ángulo. En el problema 13 debíamos encontrar el valor del seno y en el problema 14 debemos encontrar el ángulo. Acá está claro que sí se usa calculadora, porque el 13 dice sin usar calculadora y en el 14 no dice nada. Entonces hay que usar. Pero dice que determine los ángulos menores de un giro. Eso quiere decir que los ángulos tienen que estar en el intervalo entre
0 y lo incluye al 0 y 360 grados. O en el otro sistema sería 0, 2 pi radianes. Dentro de esos intervalos de datos tienen que estar los ángulos que encontremos. Eso es fácil porque normalmente esos son los ángulos que da la calculadora. Si nosotros sacamos el seno de 361 grados, que es más de una vuelta, y le saco la inversa del seno de eso, me da 1 grado. ¿Lo han hecho? Agarren su calculadora y pongan seno de 361 grados. Y Ya les está. va a dar... 0,01. Yo le voy a poner más dígitos, ¿sí? 0,01, 745, 2406. Y ahora hagan inversa del seno de este valor. Disculpe, profe, ¿cómo hago la inversa en la calculadora? Esto científico. Bien. En la esquina Tiene que superior apretar izquierda el hay una shift. tecla que se llama Shift o IM. Listo. Apretás Ajá. esa y apretás seno. Y te pide el argumento. El argumento ya lo tenías antes y ponele answer. O copias este número. Ahí está. ¿Y qué grado te da? 1. Bien. Entonces la inversa Ahí del está. seno de ese valor da 1 grado. ¿Por qué? Porque es el ángulo que está dentro de este intervalo, aunque el ángulo inicial era mayor que 360, estaba fuera. ¿Sí? Sí, profe. ¿Por qué? Porque lo que hace la calculadora inmediatamente dice es mayor de 360, entonces le resto 360 y ya me queda dentro del primer giro. Eso lo hace automáticamente la calculadora. Vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Todo esto que yo les enseño, fíjense que no está todo en el material. ¿Qué tecla tiene que apretar la calculadora? No hay nada acá de la calculadora. Bueno, vamos a hacer el B. El B hay que sacar el coseno de menos 3/5. El alfa, ¿no es cierto? La incógnita es alfa. Y tenemos que el coseno de alfa es menos 3/5. Lo convertimos en un número real a 3/5. Entonces 3 dividido 5 es 0,6. Menos 0,6. Y ahora hacemos la inversa del coseno de menos 0,6. Y me da que alfa igual al arco coseno de menos 0,6 me da 53,13 grados. Si hago la inversa grado minuto segundo, esto en el formato sexagesimal es 53 grados, la dislexia me lleva puesto. Siete minutos, 48,37 decimales segundos. ¿Estamos bien? Profe, ahí al menos lo incluye Sí. en el arco coseno, porque si yo le pongo el menos me da un número diferente. No puede ser. ¿Sabes A ver, por profe, qué? ¿cómo? Porque en el círculo trigonométrico, si yo tengo... Ah, sí, perdón. Si yo tengo 53 grados, y aquí el coseno es 0,6, menos 0,6 es acá. Entonces me da... El valor que es correcto es con el menos.
Yo acá el 53 lo saqué con el más. Entonces, si este es 53, este valor es 180 menos 53. Entonces sacamos el coseno de menos 0,6. Sí, entonces el alfa va a ser igual a 126 grados, 52 minutos, sí, 11,6 segundos. Y esa es la respuesta, porque este ángulo te da el coseno negativo. Si no, saco el ángulo en el primer cuadrante, y ahí el coseno es positivo. En el seno, ya el valor es el mismo, nada más que el seno queda afuera. El signo menos queda afuera. Entonces, te da menos el ángulo. Si a eso le sumo 360, me da el ángulo positivo que da la vuelta y equivale al mismo ángulo. Y está dentro del primer giro. Todo eso lo ven claro si estudian minuciosamente todo lo que hemos visto la clase pasada sobre la comparativa del ángulo del primer cuadrante con los otros 3 cuadrantes. Para eso es este ejercicio, para que entrenen justamente eso. Vamos a hacer el ejercicio H. En el H hay que encontrar también un alfa, y la relación trigonométrica es que la tangente es igual a raíz de 3. Bueno, aquí o da 60 o da 30 grados, ¿no? Entonces, alfa es arco tangente de raíz de 3. Y esto queda, es todo positivo, da en el primer cuadrante, inversa tangente, paréntesis, raíz de 3, cierro paréntesis, y entonces me da error de sintaxis. Me da 60 a mí. Sí, yo debo haber metido mal la pata. Shift tangente. Ah, sí. Sí, da 60, profe. Perfecto, sí. Ahora sí. Raíz de 3. 60 grados. Este es uno de los ángulos notables. Vamos a ver ahora el ejercicio K. En K es la cosecante de alfa igual a 2. Cosecante de alfa igual a 2 significa que 1 sobre seno de alfa es igual a 2. Si damos vuelta a las dos fracciones, seno de alfa es igual a 1/2, igual a 0,5. Entonces, alfa es arco seno de 0,5. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo en la calculadora no tengo ni secante, ni cosecante, ni cotangente. Entonces tengo que referirme a seno, coseno y tangente. ¿Cómo es la relación entre la tangente y la cotangente? Es la inversa. ¿Cuál es la relación entre seno y cosecante? Es la inversa. ¿Y cuál es la relación entre coseno y secante? También es la inversa. ¿Está? Entonces lo que yo hago es la inversa acá, por eso me queda 0,5. Y entonces ahora hacemos arco seno de 0,5. Y me da 30 grados. También es un ángulo notable. ¿Sí? Bueno, así hacen todos los otros del 14. El 16, sí. ¿Cuál es la pregunta? Rápido. El coseno a la menos 1 de 0,5. El arco seno, o sea, inversa seno. Ah,
de 0,5, de 30 grados. Sí, Porque un poco más. cuando nosotros hablamos de inversa, acá hay una confusión. Si yo tengo, esto lo aclaro porque si no va a quedar medio raro. Voy a cambiar el color y voy a borrar esto. Si yo tengo 5 elevado a la menos 1, es igual que 1 sobre 5. ¿Se acuerdan? Esto es propiedad de las potencias. Cuando la potencia es negativa, invierte, esta es una fracción aparente, 5 sobre 1, cualquier número, si lo divido en 1 no cambia, entonces eso hace que al hacer la inversa el 1 aparezca en el numerador y el número que estaba en el numerador pase al denominador. ¿Sí? Sí. En la calculadora dice inversa o shift, y cuando la apretamos y apretamos seno, en la pantalla aparece seno a la menos 1. Solamente en el mundo de la calculadora, esto es equivalente a arco seno, de lo que pongan acá. O sea, este menos 1 aquí no indica potencia, sino función inversa. Por eso algunas calculadoras tienen esta tecla que dice inversa, pero en la pantalla se han acostumbrado a poner a la menos 1. Pero si matemáticamente usamos potencia, seno de alfa a la menos 1 es igual a 1 sobre seno de alfa, y esto es igual a cosecante de alfa. Si usamos la potencia menos 1 en realidad. Solamente, repito, en el mundo de las calculadoras, esta simbología significa función inversa. En todos los otros mundos, la potencia negativa significa el recíproco o fracción invertida. ¿Sí? Y si yo Claro, quiero profe. yo puedo escribirlo como seno a la menos 1 en la tarea, digamos, en los ejercicios o No, no. no. ¿No? Eso es solamente en el mundo de la calculadora. Esto yo te enseño para que interpretes lo que está haciendo la calculadora. Vos lo tenés que escribir como arco seno, la función inversa. Arco seno, Sí. arco coseno, arco tangente. Inclusive arco cosecante. Arco secante y arco cotangente. Esa es la función inversa. Ahora, si vos en tu papel, en tu ejercicio, pones seno elevado a la menos 1, es cosecante. Si pones tangente elevado a la menos 1, es cotangente. En el mundo de tu cuaderno, en el mundo de los libros, en el mundo de todo, menos en la calculadora, el menos 1 es inversa del recíproco, inversa de la fracción. Solamente en la calculadora han cometido este error, para mí es un error garrafal de interpretación, pero uno se acostumbra y lo usa así. Tendría que decir función inversa. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Esto es muy importante, ¿no? Vamos al ejercicio 16. Bueno, no. Antes de empezar el 16, vamos a tomar un descanso. A las 1:15 retomamos, ¿sí? Y empezamos con el 16. Ok, profe. En fase, vamos a ver el ejercicio 16. Profe, Sí. antes que Ah, avancemos, es verdad, tienen razón. Vamos a hacerlo antes que me Un olvide. 4, profe. Un 4. Disculpe, es que Sí, estaba sí, haciendo. no hay problema. Ya para Entonces, este me voy. tenés que Me voy a esmerar apostar, más. Sí, sí. a otras cosas. Sí. Vamos con la contraseña. Voy a dedicarle más tiempo a los ejercicios y a Tal vez, preguntarme por qué, así como usted dice. claro, así hay que hacer. No es necesario
dedicarle mucho más tiempo. Aguarden, perfecto. Vamos entonces a compartir el enunciado. Vamos a ver el ejercicio 16. Sí. Te escucho. Usted Rápido. dijo que se podía, ¿Sí? dijo que se podía usar, le iba a hacer la pregunta hace rato, ¿se podía usar el ángulo de 90 en el triángulo rectángulo? Claro. O sea, cuando hacemos la aplicación del teorema del seno y del teorema del coseno, podemos, inclusive como abarca cualquier triángulo, también se puede aplicar en los triángulos rectángulos. Yo decía, digamos, para la tangente, el seno, coseno, todo eso, ¿está bien? Eso solamente se lo puede ver en el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo sirve para definir los valores del seno, del coseno, de los ángulos, ¿sí? Tiene que haber un ángulo de 90 grados y entonces vos medís las distancias y obtenés el valor de la tangente de determinado ángulo, ¿sí? Pero después el seno y el coseno se pueden aplicar a ángulos directamente sin necesidad de que sea un triángulo rectángulo, y para eso está el teorema del seno y del coseno. Sí, sí, pero me refería, o sea, si digamos, se puede usar el ángulo de 90 para el seno y el coseno en un triángulo rectángulo. La Porque verdad a mí me que habían recomendado que no. si vos tenés un triángulo rectángulo, a ver, perdón, vamos a hacerlo normalizado los nombres. Alfa es el opuesto a entonces este es el lado C y el lado B. Ahí está. Entonces, si vos querés sacar el seno de alfa, podés poner un transportador, medir cuánto vale el ángulo alfa en grados y sacar el seno de alfa. O podés hacer el cociente entre A y C y seguro te da el mismo valor que si sacás el ángulo con el transportador y le sacás en la calculadora el seno de alfa. Pero si el triángulo no es rectángulo, o sea, no tiene un ángulo recto, cuando vos sacás el seno de alfa, no es el cociente de estos lados. ¿Está? Porque no es un triángulo rectángulo. No puedo hacer A sobre C aquí. No me va a dar el valor que me saldría en la calculadora cuando yo mida el ángulo alfa. Esto es para que te ubiques porque tu pregunta no tiene sentido. El ángulo y su seno existen independientemente de que el triángulo sea rectángulo o de lo que sea. Pero coincide, si el triángulo es rectángulo, coincide en esta distancia dividido esta distancia. ¿Queda clara la cosa? Sí, sí. O sea que si yo quiero encontrar quiero aplicar el teorema del seno en el rectángulo, me va a quedar seno de 90 grados sobre C igual a seno de alfa sobre A. Y el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces A me va a quedar C seno de alfa directamente. Puedo aplicar el teorema del seno en un triángulo rectángulo, porque es general. El teorema del seno y el coseno sirven para cualquier triángulo. Eso es lo que tienen que quedarse en la cabeza, ¿sí? Bueno, vamos a ver el 16. Cuanto más hagamos, más útil va a ser para ustedes, pero hoy termina la unidad 4. Todo lo que quede pendiente lo van a tener que estudiar por su cuenta.
Digamos, si tengo un triángulo, rectángulo que no, y aplico el teorema del coseno, sería los lados por el coseno del ángulo que estoy por sacar, ¿verdad? Bueno, tendríamos que ver los nombres, porque no es cualquier lado, no es Claro, cualquier ángulo, ¿no? claro, claro. Pero sí, sí se puede aplicar. Si lo aplicas bien, está todo joya. Bien. Bueno, No gracias. importa que sea un triángulo rectángulo. También sirve bien. para eso. Bien. En un triángulo rectángulo, justamente dice el problema 16, la longitud de la hipotenusa es 3 veces la longitud de uno de sus catetos. Bueno, hagamos un esquema. Hagamos un triángulo rectángulo. Y dice que la hipotenusa, si esto se llama A, uno de los catetos se llama A, esto mide 3A. ¿Sí? Determina las razones trigonométricas del ángulo opuesto a este cateto, o sea, este ángulo alfa. Hay que encontrar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Eso es lo que pide el problema. ¿Cuáles son los datos? Los que están en el gráfico. Bueno, por Pitágoras, al ser un triángulo rectángulo, vamos a obtener el segundo cateto, el tercer lado de este triángulo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ese lado le vamos a llamar L, es la raíz cuadrada de 3a al cuadrado menos a cuadrado. Y esto es igual a 9a cuadrado menos a cuadrado, todo dentro de la raíz, igual a raíz de 8 por a. Entonces, esto es raíz de 8 por a. Y ahí tenemos los tres lados. Entonces, el seno de alfa, ¿qué pasó con mi? Ahí está. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, da 1/3. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa y esto da un número real, porque se simplifican las a. Y la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre coseno de alfa. Y esto es igual a 1/3 dividido raíz de 8 sobre 3. Si hay alguna duda, lo que se hace es, los medios se multiplican y van al denominador, y los extremos se multiplican y van al numerador. Entonces es 1 por 3 y acá es 3 por raíz de 8. Se simplifican los 3 y queda 1 sobre raíz de 8. Esa es la tangente. O se la puede calcular a la tangente de alfa como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Se simplifica y da el mismo resultado. Ahí lo tienen. Esta es la manera de organizar la información y de establecer la estrategia. Vamos a ver. ¿Me da tiempo copiarla, profe? Sigo con el teléfono ajeno yo. ¿Y por qué no capturas la pantalla del teléfono? Le soy sincero, yo no sé cómo hacerlo. En este teléfono no sé cómo sacar captura. ¿Qué teléfono es? Un A50. ¿Es qué marca? ¿Un Nokia? Samsung. Samsung. Bueno, creo que tenés que tener apretado la tecla de bajar el volumen y hacer un toque a la tecla de encendido. No. ¿No? Bueno, Los dos juntos a la vez. a ver, los dos juntos, a ver. No, me parece apagar nada más. Claro. El Motorola es con los tres dedos tocas 3 puntos que no estén alineados en la pantalla. Y ahí te Yo tengo toma. la 12 y es así como dijo el profe, nada más que tienen que tocar y soltar rápido. Ahí está. Gracias. Ya sé. Bien, bueno, Es así. Gracias. perfecto. Bien. Ya agarramos tiempo. Sí, por favor, porque el tiempo es de todo, no es solamente tuyo. Si Sí, no, te esperaría, disculpen. si no te esperaría con todo gusto. Vamos al 17. Calcule la base de un triángulo isósceles
cuyos lados iguales miden 20 y su altura 8. Bueno, en los isósceles se da esta situación. Dos lados iguales y uno desigual. El desigual puede ser más chico o más grande que los otros dos lados. Entonces dice que este mide 20 los lados iguales. Y la altura mide, ¿cuánto? 8 dice 8. Bien. Esto está desproporcionado, porque para que mida 8 la altura, la base tiene que ser ancha, o sea, tendría que tener más o menos esta forma el triángulo isósceles. 8, 20, 20. ¿Está? Ahora, ¿Cómo? ¿En qué forma lo estamos? ¿En la primera o en la segunda? en el segundo. Así más o En el menos segundo. sería la proporción del triángulo isósceles. Bueno, pero hay otra cosa. La base, esto mediría base sobre 2 y esto base sobre 2. Al ser un triángulo isósceles, la altura siempre cae en el punto medio de la base. Y este ángulo es igual a este. A los dos le voy a poner el mismo nombre. Porque por el teorema del seno, nosotros podemos concluir que a lados iguales se tienen que oponer ángulos iguales. En el teorema del seno es seno de alfa sobre 20 igual a seno de alfa sobre 20. Esto es en el vértice A y esto en el vértice B. Tienen que ser los mismos valores, por eso los ángulos tienen que ser iguales. Yo le podría poner otro nombre al ángulo. Entonces, este sería beta, ¿sí? Y entonces, para que esto sea igual, como los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales y los ángulos tienen que ser iguales. De ahí se concluye que alfa tiene que ser igual a beta. Para lados iguales se oponen ángulos iguales. Por eso el equilátero tiene los tres ángulos iguales, porque se oponen lados iguales. ¿Se entiende? Sí. Bueno, al dividir con la altura, nosotros obtenemos dos triángulos rectángulos, uno para un lado y otro para el otro, porque la altura cae perpendicular en el punto medio de la base. Entonces, en esa situación, si nosotros tomamos uno solo de estos triángulos, tenemos 8, 20, y entonces podemos calcular base sobre 2. Es igual a la raíz de 20 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Si alguien me calcula esto, ¿cuánto es? $336 me da. ¿Te da 36? No, no te puede dar 36. No, 336, sin la raíz. Ah, Sin sacar la y raíz sacando todavía. la raíz, tiene que dar menos de 20. 18,33. Perfecto. Ahí sí es un número posible. Fíjense en el esquema que el lado B sobre 2 tiene que ser menor que la hipotenusa 20 y mayor que 8. Bueno, ahí está. Entonces, la base completa del triángulo es base igual a 2 por 18,33. Y esto es igual a 36,66. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué es lo que dice? Calcule la base. Bueno, aquí está el resultado. Esto es en centímetros. Podríamos haber hecho, no tenemos ningún ángulo. Tendríamos que calcular un ángulo y con el ángulo podríamos trabajar con el teorema del seno o del coseno. Pero
no hay problema. También podemos usar Pitágoras y también podemos usar la suma de los ángulos interiores igual a 180 grados. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver el ejercicio 18. Voy a borrar. ¿Ya tomaron usted la captura? Iba haciéndolo junto con usted, Ah, perfecto. así que Buenísimo. Eso es mejor todavía. O entrena la cabeza. En el 18 dice que el triángulo ABC, en el triángulo ABC, y acá tendría que haber un símbolo de triángulo, no un símbolo de ángulo. Vamos a, aguárdenme que lo tengo que marcar para corregirlo para el año que viene. Que es un triángulo rectángulo en B. El lado AC es 5 veces mayor que el lado AB. Calcule el ángulo A. Bueno, entonces vamos paso a paso con las instrucciones para armar un esquema. Hay un triángulo rectángulo y dice que el vértice B es el que tiene 90 grados. Y los otros son ahí C. El lado AC es 5 veces más grande que el lado AB. Si le llamamos A, ahí está. Y calcule el ángulo A. Este ángulo tenemos que calcular. Le vamos a llamar alfa. Bueno, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. Exactamente. Me da un quinto. Ahora agarro la calculadora. Un quinto es 0,2. ¿Cuánto me da el ángulo? 78,46. Bien. Ahora, ¿ustedes creen que está bien eso? ¿Cómo tienen noción si el ángulo es mayor que 45 o menor de 45? ¿Cómo? Supónganse que la base, el segmento AB sea 1 metro. Si yo tengo que tener 5 metros de longitud, sería una cosa así. Entonces este ángulo es mayor de 45 grados. Lo hago más o menos proporcionado y entonces me da una idea si es o no ese ángulo. ¿Sí? ¿Puedo borrarlo? O sea, el resultado es 78,46 grados. Perfecto. Pero ya tengo un dato extra de que más o menos esa es la proporción del ángulo. Borro. sí. Vamos al 19. A partir de los datos de la figura, y los datos de la figura son esta verde que se la ve a medias, ahora voy a levantar la pantalla, ahí está. Ahí lo vemos al 19 completo. A partir de los datos de la figura, calcule los segmentos AB, AC, BC y BD. Vamos por el primero, AB. Tenemos datos, 30, 60, este es 60 y este es 30. Y este es 18 metros. Y, bueno, para el triángulo A, D, C, tengo dos datos. 18 metros, el segmento AD, y Profe, tengo ángulo alfa
30 grados. Sí, Ahí con suma de ángulo puedes sacar los dos, ¿no? ¿cómo lo sumaría? A ver. Primero suma 90 más 30 y de ahí saca uno del ángulo A y después suma 90 más 60, ¿era el otro? Sí, Sí, más 60 y de ahí saca el otro. perfecto. Está muy bien lo que vos dices. Pero hagamos solamente el análisis del primer triángulo. Estamos hablando del ACD. Este es alfa, acá tenemos 90 grados y acá tenemos 18 metros. Entonces, vos me decís que puedo calcular este ángulo que le vamos a llamar, tendría que ser otro nombre, ¿sí? Beta le llamemos, ¿sí? Pero yo tengo un tercer dato acá. En este triángulo tengo que tener 3 datos para arrancar. Con 2 datos no hago nada. Tengo el dato de que el ángulo D es 90 grados. Y entonces ahí recién aplicamos, si este es el beta, aplicamos de que el beta es 180 grados menos el ángulo recto D y menos el ángulo alfa. Esto es 90. 180 menos 90 es 90. Menos el alfa que es 30 grados. Entonces, beta es 60 grados. ¿Está bien? Sí. Ahora, en el triángulo más grande, este es tita, esto es B, B, A, esto es 90. Entonces, en el triángulo A, B, D, tenemos 3 datos. Sigue siendo la base 18 metros. El ángulo tita es 60 grados y tenemos el ángulo de 90 grados. 3 datos, ya podemos arrancar. Hay que chequear esto, porque si no uno ya sabe que hay que buscar otro dato. Si no, no anda la cosa. Entonces ahora tendríamos que calcular este ángulo, que lo vamos a llamar gamma. Entonces gamma es igual a 180 menos 90 menos tita. Y esto es 90 menos 60 igual a 30 grados. Tenemos un problema, Houston. Tenemos un re problema. Fíjense acá, el beta tiene que ser menor que el gamma en el esquema, ¿no es cierto? Sí. Y el beta vale 60, es mayor que el gamma. No se condice con la realidad. Pero, profe, ¿Sí? ¿tiene que sacar el triángulo completo o esa partecita? Porque si da la parte de arriba, sí puede ser 30. Claro, no, yo estoy sacando el ángulo completo, desde la horizontal hasta el segmento AB. Acá no se puede sacar, porque esto es incoherente. Beta tiene que ser menor que gamma, y sin embargo nos está dando en números mayor que gamma. Hay un error. Y el error es que tita tiene que ser más chico que alfa. Y no es. Está al revés ahí. Se habrán equivocado con los datos. Sí, yo creo que tengo una corrección. Aguarden que la busque. Creo que hay que corregir esto. Ingreso.
Estoy buscando, ¿no? Profe. ¿Sí? Y en una de esas, si no está mal planteado, ¿se lo puede plantear como que uno es triángulo rectángulo y el otro no? No. Porque al superponerse los dos triángulos, tienen el ángulo de 90 grados en común. No, ya la tengo, la corrección es al revés. Tita vale 30 y el otro 60. ¿Sí? Entonces, acá, beta, aquí es 60 y aquí da 30. Y acá es 30 y da 60. Y ahora sí. Entonces este es menos alfa y alfa es 60. Y da 30 grados el beta. Y acá 30 grados. Y acá menos tita, que es 60. Tita es 30, perdón. Igual a 60 grados gamma. Y ahora sí, quiere decir que esta diferencia es 30 grados. ¿Está? Es la diferencia entre gamma, que es 60, y beta, que es 30. Bueno, ahí ya estamos teniendo bastantes datos. 30. Y este es 60. Esto es 90. Alfa es 60 y tita 30. Ahora sí coinciden las cosas, ¿sí? Una vez que ya tenemos todos los ángulos de la figura, o sea que acá en el AB esto es 60 y tita es 30. Y acá es 60 y beta es 30. Y los dos triángulos con la misma base. En el primer triángulo, el más chico, ACD, tenemos que calcular la altura 1 y también la hipotenusa 1. ¿Sí? Y ya tenemos todos los datos, porque la base y 18 metros la tenemos. Ya hemos encontrado todos los ángulos, usando solamente que la suma de los ángulos interiores da 30 grados, da 180 grados. Entonces ahora, teniendo todos los ángulos, podemos aplicar el teorema del seno. Entonces, en el primer triángulo chiquito, tenemos que el seno de alfa es a 18 metros, como el seno de beta es a H1. Y la única incógnita es H1. Entonces H1 es igual a 18 metros, seno de beta, que es 30, sobre seno de alfa, que es 60. ¿Está bien? Ahí sacan el valor de H1. A partir de tener la base y la altura, pueden calcular la hipotenusa 1 por Pitágoras o usando el teorema del seno. La altura 2, esta es la altura 1 y esta es la hipotenusa 1. La hipotenusa 2 es entre A y B. A ver. Perdón, esta es la altura 1 y esta es la hipotenusa 1. Y esta es la altura 2 y la hipotenusa 2. Entonces creo que hice bien, a ver.
Esta es la hipotenusa 1 y la altura 1. Bien. Entonces, alfa vale 60, está bien, y beta vale 30, está bien. O sea, la fórmula está bien. En el segundo triángulo, en el de abajo, H2 es al seno de 60 como 18 metros es a el seno de tita. Y tita vale 30 grados. Entonces H2 es igual a 18 metros por seno de 60 sobre seno de 30. Y fíjense que están al revés los ángulos ahora, entre H1 y H2. Los senos están al revés. Multiplican con 18 por 18 metros, pero en un triángulo tenemos seno de 60 arriba y seno de 30 abajo, y en el otro tenemos a la inversa. Y así sacan las alturas distintas de los dos triángulos. Y este segmento, o sea, este segmento es H2. Y la diferencia de los dos segmentos es H2 menos H1. Y obtenemos el BC, el segmento BC. Bueno, así sacamos todos los valores. H2 es esto, mayúscula, la hipotenusa 2, y con eso tenemos todos los datos de la figura. Entonces, el segmento AB es lo que llamamos la hipotenusa 2. El segmento AC, la hipotenusa 1. BC es la altura, es la diferencia de las alturas. Y BD es la altura 2. Igual tenemos que sacar la altura 1, que sería una incógnita intermedia. Entonces esto es H1 mayúscula, H2 mayúscula, la altura, la diferencia, el delta de H, que es H2 menos H1, y esta H2. La H1 la necesitas para sacar el delta de H. Ahí lo tengo medio desordenado, pero tengo todos los procedimientos para calcular matemáticamente todos los datos de este esquema. ¿Sí? Profe, Sí. en la calculadora tenemos que poner seno 60 sobre 30 nomás. No. Seno de 30 dividido seno de 60. Me tira error. Qué raro. A ver mi calculadora que dice. ¿Y qué no lo podés sacar por parte, digamos? Primero uno y después el otro. Seno 30 igual. Me da 0,5. Dividido. Seno de 60 igual. No me da error. 0,57. 0,57, tal cual. Decime cómo haces tu secuencia de cálculo, cómo apretás las teclas. ¿Y eso, profe? ¿Sí? Y eso Y multiplicado por 18. por 18. Eso estaba por preguntar. Sí, da Ahí está. 10,39. Gracias. Sí, 10,39. Bien, pero quiero saber al que le da error, cómo es la secuencia de teclas. Y ahí ya le puedo decir dónde tiene que cambiar para que le quede bien. Ya había puesto 18 por fracción seno de 60 y abajo seno de 30. Fracción. ¿Cómo haces fracción en la calculadora? La mía tiene fracción. Bien, no lo hagas por fracción, directamente 18 por seno de 30 dividido seno de 60. ¿Te da error? No, ahí me ha dado 10,23. Perfecto. 10,39 me da a mí, multiplicado por 18. Sí, 10,39, profe. Lo que pasa que tal vez estés en radián. ¿Cómo Me está aparece la D. Te aparece está bien, está en grado. Volvelo a hacer. Primero hace como yo te digo, seno de 30. Sí. Igual. Seno de 30 igual.
Te da 0,5, ¿verdad? No, me da un medio. Sí, sí, sí. Un medio Bien. me da. Sí, está 0,5. bien. Por seno de 60. Igual. ¿Qué te da? Raíz de 3/4. A ver, ahí lo cambio. Bueno, a ver. 0,43. Bien. Ahora por 18. Ahí me da 7,79. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ojo con la secuencia que uno hace las teclas, hay que probar. Para eso es el entrenamiento, para ver esos detalles. Y como todos tienen calculadoras levemente diferentes, no le puedo enseñar todos los detalles a todos, ¿me entienden? Tienen que practicarlos y decodificarlos ustedes solos. Vamos al problema 22. Uy, ya no. Ya se terminó. Ya son las 10, profe. Sí, ya van a entrar a física. Bueno, quedan bastantes problemas. Espero que ustedes consulten de esos problemas. ¿Sí? Espero por WhatsApp todas las consultas posibles. Tenemos que terminarlo ya esta unidad. Sí, ya termina esta unidad hoy. Mañana empezamos con la otra unidad, con la 4. Son 5 nada más. ¿Sí? Dale, Continúen profe. ustedes aplicando todo esto que hemos aprendido para resolver los problemas y si tienen dudas, pregunten. Bueno, chicos, un placer darles clase. Nos vemos mañana, pero mañana ustedes van a entrar en el enlace de la profesora María Laura Molina a las 8 de la mañana. Y en mi enlace del Zoom van a entrar a las 10:15. ¿Sí? Dale, profe. Nos vemos. Nos vemos hasta profe. Chao, mañana. profe. Chao. Chao. Nos vemos, profe.